Buenos días a todos, que el Señor les bendiga, que mucho me alegra verles. Les damos la bienvenida, perdón, a Crosspoint Español, donde nuestra misión ha sido y siempre va a ser apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Bienvenidos sean. Gracias por traer la iglesia a este salón. Bueno, yo no sé quiénes estaban aquí para entonces. Hace un par de años, aquí en Crosspoint Español, hicimos una serie de sermones basada en el libro de Jonás. ¿Quiénes saben quién era Jonás? Sí, ese mismo. El que se lo tragó el pescado. El gran pez, como diría la Biblia. Eh, y yo recuerdo, me metiste en problemas la última vez, te voy a dejar de hacer caso. Ese es mi papá. Así que la manera en que, cuando nosotros dimos esa serie, la manera en que yo resumí el libro de Jonás, yo creo que aplica mucho al pasaje que vamos a estudiar hoy. Yo describí el libro de Jonás de la siguiente manera. Dios anda suelto, salvando pecadores que no se lo merecen a diestra y siniestra, y no nos está consultando a nosotros en el asunto. Y mientras más endurecido se pinta el pecador, mientras más alarde hace de su rebeldía en contra de Dios, más glorioso es el poder de Dios cuando Él arrebata el corazón de ese pecador y se adueña de él por toda la eternidad. Pues ese mismo resumen aplica a lo que vamos a aprender esta mañana, porque ese mismo Dios que está regalando esa gracia de esa manera tan inesperada y tan escandalosa, hoy nos hace una invitación. Él quiere que tú sepas que no importa cuán herido o herida tú estés por tus experiencias o por tus pérdidas, tú no tienes que estar atrapado o atrapada por resentimientos ni amarguras. No es necesario. No es necesario estar atrapado en amargura. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para cambiar nuestras vidas. Dios es poderoso para hacer de nosotros un pueblo que vive apuntando hasta nuestros enemigos hacia Jesús. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar cubriendo los versos 8 al 17. Si me permiten, mientras buscan, les voy a dar un breve resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora en este libro. Esta serie, La Iglesia Rechazada, está basada en esta carta que el apóstol Pedro escribe a un grupo de iglesias que se formaron en lo que hoy en día es el norte de Turquía. Pues estos cristianos, como muchos de nosotros hoy en día, estaban siendo rechazados por causa de su fe. Estaban experimentando rechazo social por causa de su fe. Pedro les recuerda, está bien, están pasando por esto, pero recuerden, ustedes tienen una vida nueva porque Dios los hizo nacer de nuevo. Están sufriendo, pero es porque están en una posición privilegiada. Y ahora que ustedes son hijos de Dios, ahora que ustedes son hijas de Dios, a todos ustedes les espera una herencia eterna. A mis hijos les espera una herencia de 7.25. $7.25. Depende de quién sea su padre, es la herencia que a usted le espera. Si usted es hijo de Dios, a usted le espera una herencia eterna, una herencia que nadie le puede quitar. Que nadie le puede quitar. Imposible de perder. Por eso les aconseja, les dice, mire, cuando ustedes sufran por su fe, en vez de hacer lo que es fácil, en vez de buscar consuelo en el pecado, mejor esperen esa recompensa que va a llegar cuando Cristo venga. Esperen por esa recompensa. Y entonces les recuerda también que esa identidad nueva que tenían iba a tener un impacto sobre su vida, sobre sus comunidades, sobre sus trabajos, sobre sus matrimonios, como hemos estado discutiendo las últimas semanas. Porque mire, cuando nosotros buscamos vivir vidas de integridad, no de perfección. Hay una diferencia entre ser perfecto
y ser íntegro. Solo Jesús es perfecto. Nosotros podemos vivir en integridad, buscando obedecer al Señor, confesando nuestro pecado cuando metemos la pata y arrepintiéndonos. Eso es vivir en integridad. Pues cuando nosotros vivimos con integridad por el poder del Espíritu Santo, mire, aunque este mundo nos rechace, aunque este mundo quiera tomar ventaja de nosotros, Dios nos va a dar la oportunidad de apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Esa oportunidad la vamos a tener. Pues el pasaje de hoy nos va a mostrar que esa oportunidad se puede dar hasta en medio de la persecución. Así que les voy a pedir que leamos juntos en Primera de Pedro 3, 8 al 17. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Quédense con esa frase. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y ahora me perdí. 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La parte que se nos olvida muchas veces. Háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti como un pueblo que confiesa sus pecados y en este momento, Señor, aunque no les he pedido permiso, yo hablo en nombre de este pueblo cuando confesamos, Señor, que confesamos que tenemos falta de fe cuando pasamos por pruebas. Señor, cuando nos defraudan, cuando nos insultan, cuando nos hacen mal, cuando nos hacen sufrir, Señor, es como si tú no existieras. La vista se hace borrosa y actuamos como si Dios no fuera real. Perdónanos, Señor. Cuando tenemos que sufrir, Señor, en vez de confiar en ti a través del sufrimiento, lo que hacemos es que devolvemos mal por mal. Y se nos pasan tantas oportunidades de proclamar a tu Hijo. Así que, Señor, yo pido que tu Espíritu use la palabra de hoy, de esta mañana, para que recordemos en nuestros corazones que Cristo es Señor en todo momento. Que Cristo es Señor cuando nos va bien, que Cristo es Señor cuando pasamos por persecución y somos rechazados por causa de tu nombre. Que tú eres Señor sobre toda circunstancia. Ayúdanos a vivir teniendo, Señor, una buena conciencia para la gloria de tu Hijo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.
En los 10 años desde que esta iglesia fue fundada, el mundo ha cambiado de una manera significativa. Uno de los cambios más lamentables que yo he observado es la pérdida de civilidad dentro del debate político y teológico. ¿Están conmigo? Dentro del debate político y teológico se ha perdido la civilidad. Mire, yo recuerdo, yo por lo menos tengo suficiente edad para recordar debates políticos y teológicos en los cuales todavía se podía detectar un tono de respeto. Yo recuerdo específicamente un debate bastante intenso entre dos teólogos, el teólogo presbiteriano R.C. Sproul y John MacArthur. Ellos estaban debatiendo sobre el tema del bautismo. Y recuerdo también cómo, a pesar de las diferencias en ese tema, ellos siguieron manteniendo una amistad entrañable hasta lo último. Desafortunadamente hoy en día, los medios sociales, que nos tienen a todos adictos. Yo he dejado bastante medios sociales y estoy rompiendo vicio ahora mismo, si les voy a ser sincero. Estos medios nos tienen a todos adictos. Y usted sabe cómo ellos hacen su dinero. A través de nuestros clics, ¿verdad que sí? Por esa razón, los noticieros que nosotros seguimos, sus noticieros favoritos en los cuales usted confía tanto, su noticiero favorito lo engancha. Lo engancha a través de titulares que provocan indignación y preocupación. Y usted se levanta por la mañana y lo primero que usted piensa es, si yo no averiguo lo que está pasando, yo no voy a saber qué es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que hace su noticiero. El noticiero que usted escogió y que usted dice que es tan confiable y que es tan neutral. Yo no he encontrado uno que no opere así. Y yo estoy en esa misma búsqueda de buscar a alguien que reporte las noticias. Pues una de las maneras en que la población es polarizada es que cuando te presentan la opinión contraria, te lo presentan como si fuera una amenaza para nuestra civilización. Si esta persona gana, se acaba el mundo, vamos todos para el gulag. Y por esa razón ahora, cuando usted le toque visitar su familia en acción de gracia, todos vamos a llegar ya cargados de indignación. Y vamos a tener todas esas cenas tan memorables y tan incómodas. Y los desacuerdos se convierten en conflictos. Y mire, no es que yo sea fino. ¿De dónde yo soy? Es imposible ser puertorriqueño y ser fino. Como si eso fuera poco, ustedes saben de la ciudad donde soy, ¿verdad? Carolina, Puerto Rico. ¿Por qué se conoce Carolina? ¿Cuál es el logro principal de Carolina, Puerto Rico? Somos la cuna del reggaetón. Amada iglesia, yo no soy fino. Pero aún desde mi punto de vista, yo miro las figuras políticas. Yo miro a nuestros mandatarios. Se supone que ellos lleven una vida pública con la dignidad que ameritan el oficio que tienen. Se supone que se conduzcan con dignidad, ¿verdad que sí? Hoy en día, cuando se enfrascan en discusiones, ellos no les importa utilizar el mismo lenguaje que se usa en la calle, un lenguaje vulgar y callejero frente a las cámaras. Yo no recuerdo esto en mi niñez. Cuando se encontraba pietaje de alguien hablando de manera vulgar, esa persona no sabía qué estaba pasando, era de manera clandestina. Pero ahora no les importa. Pues, ¿qué sucede? Ese mismo espíritu ha estado filtrándose en todas nuestras vidas.
Cuando nosotros creemos que alguien está en contra nuestra, aunque nosotros nos llamemos cristianos, lo que hacemos es que me encanta esta frase que usan ahora, yo igualo la energía. Yo igualo la energía. Si tú me gritas, yo te grito. Y uno de mis dichos favoritos de la calle, el que da primero, da dos veces. Dos o tres de ustedes se criaron en la calle también. El resto de ustedes son finos. Mira, si te molesta lo que yo estoy diciendo, es posible que ese sea el Espíritu Santo dejándote saber que ese eres tú. Mira, si ese tipo de actitud te describe, yo quiero que sepas que Dios te trajo aquí para que seas transformado por su palabra. Yo quiero que sepas eso, porque el pasaje de esta mañana nos muestra un camino más excelente, que en vez de copiarnos del mundo, Dios nos llama a que seamos humildes, a que mostremos compasión, a que bendigamos al que nos maldice, a que presentemos el camino de salvación al que nos desprecia. ¿Puedo ser sincero con ustedes? La gente que me desprecia, el deseo que me sale del corazón no es la salvación de ellos. Eso no es lo primero que yo pienso. Yo tengo que orar, yo tengo que pasar tiempo con el Señor. Pero precisamente es a esto que el Señor nos llama. Pues mire, Dios nos recuerda aquí que podemos confiar en que Él lo ve todo. En que Él vio todas las injusticias que usted pasó. En que Él vio todo el abuso que usted ha tenido que aguantar. En que Él lo ha visto y en que ninguna injusticia se va a quedar impune. Yo creo que el Señor quiere que repita eso. Ninguna injusticia va a quedar impune. ¿Cuántas? Ninguna. Dios es el juez perfecto. Los jueces de esta tierra se compran. A Dios no hay quien lo compre y no se le pasa una. Ninguna injusticia va a quedar impune. Y si nosotros nos sometemos a Dios con lo que Él exige de nosotros aquí, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque cuando nosotros dejamos la justicia en manos de Dios, hasta nuestros enemigos se convierten en parte de nuestro campo misionero. Pues en las últimas semanas Pedro nos ha estado enseñando en su carta lo que es vivir una vida contraintuitiva en el espíritu. ¿Quiénes conocen esa palabra? Que quiere decir contraintuitivo. Algo intuitivo es algo que te hace sentido. Es lo que como uno respondería naturalmente. La respuesta contraintuitiva es la que va contrario a tu intuición. Pues Pedro nos está enseñando a vivir una vida contraintuitiva en el espíritu, porque mire, el que no conoce a Cristo cuando pasa por problemas, no se da cuenta de que hay un Dios en los cielos que obra todo para nuestro bien y para su gloria. El que no conoce a Dios no sabe eso. Pero el que se da cuenta que Dios lo ha rescatado de su pecado y es la persona que sabe que en el momento de su muerte va a abrir los ojos en la presencia de su Salvador. Esa persona ve cada crisis en su vida como una oportunidad para demostrarle al mundo que Jesús es su mayor tesoro. Pues a esa persona es quien se dirige Pedro en esta primera parte del pasaje. Le dice, mira, cuando te maltraten y cuando tú sientas la tentación de maldecir a esa persona, como se merece, si les voy a ser sincero, cuando tú sientas la tentación de maldecir a esa persona, mira, más bien bendice y espera en Dios. Bendice y espera en Dios. Conocer a Dios tiene un efecto sobre nosotros. Conocer a Dios tiene un efecto en el tipo de ciudadano que somos, en el tipo de empleado que somos, en el tipo de matrimonio que llevamos. Y Pedro nos exhorta a que seamos de esa manera. Voy a empezar un poquito antes. En primera de Pedro 2:11 dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. Recuerden,
Este mundo no es nuestro hogar. Somos prácticamente marcianos aquí. Como extranjeros y peregrinos, absténganse, no se rindan a las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, quiere decir entre los no creyentes, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, o sea que aunque hablen mal de ustedes, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese es el llamado que tenemos. Pues mire, ¿quiénes de ustedes quieren que los no creyentes le den gloria a Dios cuando Él vuelva? Ujú. Pues si nosotros queremos eso, en vez de responder de acuerdo a nuestra naturaleza, tenemos que reflejar el amor que hemos recibido. En el pasaje de hoy, en el capítulo 3, verso 8, Pedro comienza diciendo, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. En conclusión, está dirigiéndose a todos los grupos que hablamos antes, los ciudadanos, los siervos, los esposos, las esposas. Me atrevo a decir que eso nos incluye a todos. Y es importante que, ¿puedo tutearte? Ya empecé. Es importante que tú te des cuenta que esto te aplica a ti. Maracucho, te aplica a vos. ¿Lo dije bien? Esta exhortación está dirigida a usted. Porque o sea, últimamente muchos cristianos actuamos como si el llamado a la unidad no nos aplicara. Y cuando Pedro dice en conclusión, sean quienes, todos, de un mismo sentir, eso quiere decir que la lista de cualidades que está a punto de mencionar tienen que ser buscadas por todos nosotros por igual. No importa cuál sea su posición, no importa qué tipo de personalidad usted tenga, partícipe, pastor, asistente, diácono, emprendedor, empleado, ya sea que tengas personalidad de líder o que seas una persona más apacible. Dios nos llama a todos a ser, número uno, compasivos. Bueno, hay que tener cuidado. El mundo define la compasión de una manera distorsionada. Así que ser compasivo significa que nosotros tomamos en cuenta todos los factores posibles antes de llegar a un juicio sobre una persona. Eso es tener compasión. Que antes que usted llegue a un juicio en cuanto a otra persona, usted considera todos los factores posibles. Es difícil porque nosotros como cristianos sabemos que la naturaleza pecadora es una realidad. Y sabemos que la naturaleza pecadora está detrás de muchas decisiones malas que se toman. Con todo y eso, nosotros no debemos asumir los motivos de nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios hay uno. Es el único que conoce el corazón. Usted puede equivocarse. Yo siempre recuerdo en la primera parte de la película del Señor de los Anillos, Fellowship of the Ring, un personaje le desea la muerte a otro. Pues el mago Gandalf le responde, no va a estar en pantalla. Muchos de los que viven merecen morir. Y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Seamos compasivos. También seamos fraternales. Crosspoint en español, felicidades. Seamos fraternales. Esta palabra pues viene de la palabra hermano. Ser fraternal es hacer a todos sentirse como hermanos. Felicidades, Crosspoint Español. Están obedeciendo al Señor. Gracias por la manera en que ustedes hacen que el visitante se sienta bien. Gracias por su hospitalidad.
Cuando yo miro a mi alrededor y me doy cuenta de la diversidad que hay entre nosotros, me doy cuenta que ustedes aguantan el acento de un puertorriqueño la mayoría de los domingos aquí predicando. Mira, para que esto funcione necesitamos el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Pero pues miro alrededor y me doy cuenta de la gracia que Dios nos ha concedido. Gracias por ser fraternales, amada iglesia. Dios se complace en ustedes. También somos llamados a ser misericordiosos. ¿Sabe a quién le hace falta la misericordia? Especialmente la persona que comete el mismo error una y otra vez. El que tropieza de nuevo con la misma piedra. Ser misericordioso significa siempre estar dispuesto a dar oportunidad para el arrepentimiento y perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. No tener a la persona esperando eternamente por el perdón. Por último, pues el verso 8 nos exhorta a ser de espíritu humilde. Aquí sabemos que Dios favorece al humilde, ¿verdad? Sabemos que Dios da gracia al humilde. En Isaías 66 Dios dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Así que, amada iglesia, ¿cómo podemos cultivar un espíritu humilde? Pues mire, Pablo lo hizo siempre recordando de dónde Dios lo había rescatado. Así es como Pablo cultivó un espíritu humilde. 30 años después de convertido, él te hacía el mismo cuento con lujo de detalles y se regocijaba por la manera en que el Señor lo había rescatado. Eso nunca se vuelve un cuento viejo. De esa misma manera, nosotros vamos a fomentar un espíritu humilde si somos prontos para recordar que Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos. Recuerde que la salvación, la santificación y la glorificación son regalos del Señor en último análisis. Nuestra responsabilidad está envuelta, pero sin el regalo del Señor no hay nada. Absolutamente nada. Bueno, el que es humilde de corazón es la persona que cuando es insultado puede pausar antes de reaccionar. ¿Quiénes son como yo? Cuando de momento usted se encuentra una persona en la calle que le habla de manera áspera o que está tratando de provocar la ira a usted, se le, hay gente que sabe responder, hay gente que se mantiene completamente tranquilo. A mí como está viendo ahora mismo, se me tranca todo, se me pone la vista borrosa y no por ira, sino porque no sé cómo, yo no tengo la mente rápida para responderle a alguien. Parece que soy yo nada más. Ok. El que es humilde de corazón puede pausar antes de reaccionar y no devuelve mal por mal, no devuelve insulto por insulto. Como les dije al principio, el discurso político y teológico se ha puesto mucho más hostil en estos últimos 10 años. Pero mire, ¿quién es parte del pueblo del Señor? Dios no le ha dado esa opción a usted. Tomar parte en el discurso hostil, tanto político como teológico. Si usted es parte del pueblo del Señor, el Señor no le ha dado esa opción a usted. Usted no tiene permiso. ¿Por qué entonces nosotros nos damos ese permiso entonces? Porque vemos a la gente hacerlo y nos copiamos. Permítame recordarle que como pueblo del Señor usted no tiene permiso para comportarse de esa manera. Pregúntese, conozca su personalidad. ¿A usted se le hace fácil ser contencioso?
A usted se le hace fácil ser sarcástico. Ojo. Contrario a lo que muchos piensan, el sarcasmo no es un don espiritual. Mm. Bueno, en esta próxima sesión necesitamos el poder sobrenatural de Dios, porque Él nos pide que respondamos al que nos hace mal o nos insulta, más bien bendiciendo. Esto no quiere decir que toleremos comportamiento criminal. Eso es blanco y negro. El abuso no se tolera. No deje que le coman el cerebro. Nadie. Nadie está fuera de eso, ninguna persona en posición de autoridad. Todos estamos bajo la ley. No se tolera el comportamiento criminal. Pero si estás en Cristo, Dios te ha dado el poder para que esa persona, aunque cometa un crimen en contra tuya, que tú le respondas con una bendición que pueda resultar en la salvación de su alma. Es posible que usted busque la justicia y le pida al Señor por la salvación de la persona que pecó en contra suya. Es posible. Ahora, piensa en esa persona para ti. ¿Quién es esa persona para ti? ¿Quién es tu archienemigo? Tú eres el superhéroe y esa persona es el guasón en tu historia. ¿Quién es esa persona que te persigue, que te persiguió en tu país? ¿Quién es esa persona que te hizo la vida de cuadritos? ¿Quién es esa persona que se quedó con tus cosas cuando tú te tuviste que ir y que las incautó para el gobierno? Piensa en tu enemigo ahora mismo. Si Dios decide ordenar todos los eventos para que esa persona termine siendo salva, ¿tú aceptarías eso de parte de Dios? Le traería mucha más gloria si eso sucediera a través de tu bendición. De tu bendecir a esa persona. Tú te has dado cuenta, y no quiero ponerme metafísico ni nada de eso, pero tú te has dado cuenta que Dios te ha dado el privilegio de bendecir a otros con tus palabras. Tú puedes ser de bendición para otra persona, especialmente cuando te hiere. El Señor te escucha a ti. El que responde siendo vengativo, pues demuestra que no le cree a Dios. Bueno, el que pertenece al pueblo de Dios sabe que, como dice el resto del verso 9, fue llamado con el propósito de heredar bendición. Dese cuenta de su posición privilegiada. Tú te das cuenta de que tu estatus como hijo de Dios significa que ya no tienes que estar atrapado por las amarguras del pecado. Tu estatus como hijo de Dios quiere decir que ya no tienes que guardar rencor por lo que te hicieron. No tienes que ser presa de tu amargura. Dios es tan bueno que aún en este mundo que está bajo la maldición del pecado, nosotros podemos experimentar lo que es una vida abundante donde perdonamos a los demás. Es posible. En el verso 10, Pedro nos dice cómo eso se alcanza. Eh, lo que está haciendo Pedro aquí en Primera de Pedro 3:10, él está citando el Salmo 34. Él dice, ¿quién quiere una vida buena? Yo, por lo menos yo. Se vale uno querer eso. Yo sé que estamos pendientes a no ser de teología de prosperidad ni nada de eso, pero no es pecado uno desear una vida buena. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Déjenme hacer énfasis en el verso 10. Para Dios es importante que no pequemos verbalmente unos contra otros.
Para Dios es importante que no pequemos verbalmente unos contra otros. Mire, yo he observado que dentro de la iglesia pues condenamos ciertos pecados, pero siempre pasamos por alto los pecados que cometemos con nuestras bocas. Y hay gente que miente, te miente, sin encomendarse a Dios. Se te mienten. Y mire, es fácil hacerlo porque a veces mentir nos da una ventaja. Es una tentación. A veces decir una mentirita nos da una ventaja. A veces mentir nos sacaría de apuros, ¿verdad que sí? Yo llamé, yo recuerdo que estaba tratando de reemplazar un cristal de mi carro y dije, voy a tratar con esta persona completamente, eh, en completa sinceridad, honestidad. La persona me pregunta, ¿se rompió el cristal porque le cayó una piedrita? Yo, no, pues no te cubrimos. A veces mentir nos saca de apuros, ¿verdad que sí? No vuelvo, no, 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 no. No, pero a veces mentir nos sacaría de apuros, pero nuestro Padre desea que nos encomendemos a Él como Jesús lo hizo. Una vez más, primera de Pedro 2 nos dice que, el verso 22 nos dice que Jesús no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El que confía en Dios en esa manera, esa persona va a recibir vida y va a recibir días buenos. ¿Sabe por qué? El verso 12 nos garantiza que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios está pendiente de recompensar al obediente y de castigar al rebelde que no se arrepiente. Dios está pendiente de recompensar al obediente y de castigar al rebelde que no se arrepiente. Amada iglesia, cuando este mundo te maldiga por ser cristiano, bendice y espera en Dios. Y cuando este mundo te maltrate por ser cristiano, entonces padece y espera en Dios. Les prometo que esta segunda parte no va a durar tanto como la primera. Eh, el verso 13 comienza con una pregunta interesante. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Si en verdad nosotros tenemos celo por lo bueno, se supone que nadie nos quiere hacer daño, ¿verdad que sí? Es lo que uno esperaría. Se siente como una pregunta retórica. Pero la verdad es que en este lado de la eternidad, tener celo por lo bueno va a resultar en que usted va a ser censurado, cancelado y perseguido. Tener celo por lo bueno va a resultar en eso. Por eso, Pedro nos dice en el verso 14 que aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Ya sea que obedecer a Dios nos ponga en ventaja o en desventaja, que nos haga populares o no, o resulten que nos rechacen. Lo que importa es que nosotros tengamos una conciencia íntegra delante de Dios. Porque cuando nosotros sufrimos por causa de nuestra unión con Cristo, Dios dice que somos bendecidos. Dios dice que somos bienaventurados. Dios dice que somos dichosos. El apóstol Pablo entonces habla, si no, es Pablo. Él habla sobre la bendición que le espera a los que sufren por Jesús en 2 Corintios 4. Pablo dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si es necesario que nosotros tengamos que ser perseguidos por causa de la rectitud, mire, somos bendecidos por el peso de gloria eterna que nos espera. Dios puede hacer esa garantía. Y Él la hace porque Él es soberano sobre todo el universo. Y si Dios es verdaderamente soberano, entonces solo debemos temerle a Él y no al hombre. Por eso, continuando en el verso 14, nos dice que cuando nos quieren hacer daño por nuestra fe, no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué significa ser santo? Tiene muchos significados. Uno de ellos es separado. Separa a Cristo como Señor en tu corazón. Cuando pases por adversidad, en ese momento, no tengas miedo. Separa a Cristo como Señor en tu corazón. Piensa en tu corazón que el estatus de señorío le pertenece solamente a Él. No hay otro Señor. No hay otro Señor. ¿Cuánto me enoja ver esa foto de Jesús y el diablo pulseando que ponen tanto en Facebook? No hay comparación. No hay comparación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Mire, una de las razones por las cuales nuestros medios sociales nos enganchan y nos llenan de temor es porque no estamos santificando a Cristo como Señor en nuestros corazones. Le damos el señorío a todo lo demás. Creemos que el destino de nuestras vidas está en manos de los políticos. Eso sucede cuando nuestros afectos están fuera de orden. Cuando tememos a los hombres y a sus instituciones. Si recuerdan hace un par de semanas, el mismo Pedro nos dice cómo ordenar nuestros afectos. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Honren al rey. ¿A quién se teme? A Dios. Santificar, asignarle a Cristo el lugar de Señor en nuestros corazones. Eso es temer a Dios. El que teme a Dios tiene algo que lo distingue. Esa persona está dispuesta a compartir la manera en que Dios lo rescató. El que teme a Dios quiere compartir la manera en que Dios lo rescató. Y esa persona, como dice el verso 15, siempre está preparada para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre usan este texto para animar a la gente que aprenda apologética. ¿Quién sabe lo que significa apologética? La defensa de la fe. Y la fe cristiana es robusta. Es robusta y puede ser defendida. Y yo animo a todos a que se pongan fuertes en la apologética, ¿no? Absolutamente. Pero yo creo que esto aquí en específico no se refiere a ensayar argumentos filosóficos. Porque no dice que compartamos un argumento ensayado. Dice que compartamos la razón de nuestra esperanza. ¿Tienes esperanza? ¿Por qué? Dijeran eso por un minuto. ¿Por qué tienes esperanza? Articúlenlo, compártanlo. De esa manera usted no siente que tiene que aprender apologética para compartir el evangelio. Usted lo único que tiene que saber es la razón de su esperanza, compartirlo, quedar bien, quedar mal y permitir que Dios se encargue del resto.
Cuando, cuando nosotros vivimos santificando a Cristo como Señor en nuestros corazones y usted se da cuenta que Él lo rescató a usted de sus pecados, eso lo va a llenar de asombro. Y en el momento en que nuestros perseguidores se rasquen la cabeza y se pregunten por qué nosotros los estamos bendiciendo, nuestro corazón sencillamente va a compartir la realidad de que tenemos una esperanza eterna. Porque yo andaba perdido y Jesús me encontró. Porque yo era ciego y Jesús me devolvió la vista. Usted, usted se da cuenta del privilegio que sería tener la oportunidad de evangelizar a nuestros verdugos. Para que eso suceda, usted tiene que santificar a Cristo como Señor en su corazón. Verlo a Él como soberano aún en su sufrimiento. Y si Dios es soberano, pues nosotros vamos a compartir nuestra esperanza con nuestros enemigos con mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia a ellos? No, no a ellos, sino por temor a Dios, por reverencia al Señor. Bueno, en los últimos versos, Pedro nos exhorta a vivir, comenzando en el verso 16, teniendo buena conciencia para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien. Esto yo ni lo tengo que explicar. Es que no nos gusta. Es mejor padecer por hacer el bien. Es mejor que tengas que pagar por el cristal que no te cubrió la compañía de seguro. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Y ahí está la cosa, que nosotros ¿sabe usted que su vida está en las manos del Señor? ¿Sabe usted que todas las cosas malas que le suceden están en manos del Señor? Y que no hay ni siquiera un detalle de su vida que se salga del control de Él. Es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Así que, amada iglesia, esto significa que tengamos buena conciencia, que nuestro sufrimiento no sea por nuestra culpa. Porque muchas veces queremos pasar por mártires, pero el sufrimiento que estamos pasando lo mandamos a pedir. Pero cuando usted sufre por causa de su fe, pues entonces nuestros acusadores van a ser avergonzados. Citando uno de los comentarios de Primera de Pedro que estoy usando. La vida de los cristianos debe reflejar el mensaje del Evangelio a quienes están fuera de la iglesia. Esta coherencia es igualmente necesaria dentro de la iglesia y en el corazón del creyente. El testimonio de una buena conciencia es fundamental para el testimonio de una buena palabra. O sea que no hay poder para evangelizar si no hay una vida que dé testimonio a lo que el Señor ha hecho en usted. El testimonio de una buena conciencia nos ayuda a estar listos para compartir el Evangelio con las personas que encontramos día a día, ya sean amigos o enemigos. Y si usted puede compartir el Evangelio con la comunidad que le rodea, pues también los va a llevar hasta los confines de la tierra. Así que cuando te traten mal por tu fe, si tú has sido perdonado, refleja la misericordia que has recibido. Primera de Pedro 2 nos dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. O sea que la muerte de Jesús por nosotros compra nuestro perdón, un perdón completo de todos nuestros pecados, pero también ha adquirido el poder para que nosotros podamos morir al pecado y vivir según la justicia. Porque por sus heridas
fueron ustedes sanados. Vamos a celebrar eso. Le voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Vamos a celebrar la fidelidad de nuestro Señor. Me gustó esa nueva canción, Fiel. Vamos a celebrar eso juntos. Vamos a celebrar el hecho de que en toda circunstancia la fidelidad de Dios debe ser celebrada. Y mientras el equipo toma sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para participar en la mesa del Señor.